queremos comenzar una serie de conferencias acerca de un tema que, a nuestro entender, es muy necesario para los padres en la nación cubana. Cuando hablamos de la paternidad, hablamos que es un regalo de parte de Dios, ¿sí o no? Cuando hablamos de los hijos, todos nosotros podemos decir, ser padre es una de las bendiciones más grandes que Dios me ha dado. Increíblemente hoy, en la nación cubana, como en muchos países de Latinoamérica y el resto del mundo, el aborto es algo permitido. Y hoy hay personas que se molestan porque golpeen un gato o porque hay una jicotea que se está quedando en extinción, pero nadie hoy se molesta porque el aborto, que es asesinato, sea prolongado por tantos años y continúe estas perversiones. Queremos hablar entonces en esta mañana bajo el título Lo que todo padre debe saber. Y voy a dar una serie de conferencias que le confieso que he estado orando y durante meses he estado preparando estos temas con dolor y pesar en mi corazón, porque usted esta mañana va a ver aquí cosas que usted no se imagina que están ocurriendo ya y cosas que van a empezar a ocurrir en cuanto a la educación de nuestros hijos. Cuando hablamos de nuestros hijos y vemos la palabra del Señor, les invito a buscar Salmo 127, versículo 3. Dice de esta manera: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Cuánto podemos decir que los hijos son herencia de Jehová? ¿Cuánto podemos decir que los hijos son un tesoro para nuestras vidas? Aquellos que quizás todavía no son padres, pero sí son hijos, saben la bendición que Dios nos da cuando nuestros padres, ya ancianitos, todavía están vivos y están con nosotros. Así que cuando hablamos de la paternidad, yo he dividido esta conferencia en varias partes y estas son algunas de las preguntas que vamos a estar desarrollando. En primer lugar, ¿en qué consiste la educación sexual integral? Puede ser que usted no haya escuchado esto, pero va a ver qué cerca está de implementarse este tipo de educación con nuestros hijos. Vamos a hablar de una segunda pregunta, que es, ¿qué es el enfoque de género y por qué debería preocuparnos? Vamos a hablar un poco de eso, cómo ya hay otros países que están sufriendo cada una de estas implementaciones y eso se está acercando cada vez más a nuestra nación. Hablaremos en tercer lugar, ¿cuáles son los derechos que tienen los padres? ¿Qué derechos tenemos? Hablando universalmente de acuerdo a las leyes humanas, pero sobre todo, ¿qué derechos Dios nos ha dado? Porque hay derechos naturales en nuestras vidas de cuidar a nuestros hijos. Y también hablaremos cómo aconsejar a los hijos en su sexualidad. Padre, escúchame, hoy usted tiene que convertirse, eso era desde el principio, pero por si no lo ha hecho, usted tiene que convertirse en el principal consejero de su hijo. Porque cuando la escuela comiencen a implementar planes macabros y perversos, como va a ver hoy usted algunas fotos que quizás puede sensibilizarnos un poco más a entender qué está ocurriendo o qué es lo que va a ocurrir, usted y yo somos los principales responsables de hablar de sexo, de sexualidad, de relaciones sexuales con nuestros hijos, antes que lo hagan otras personas con otros programas. Y por último, por supuesto, que es la base de nuestra vida, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros los padres? En primer lugar, hermanos, nosotros sabemos que estamos bajo un ataque espiritual. La historia de la iglesia, la historia del cristianismo ha demostrado que nunca hemos visto en la historia un tiempo de bonanza donde la iglesia no haya pasado por prueba. De hecho, desde que Cristo instituye su iglesia, vemos que es prueba constante, prueba constante, prueba constante. Pero como decíamos en el devocional, es necesario que vengan pruebas para que la iglesia se purifique. Cuando vienen las pruebas, salen ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Es justo en medio de las batallas espirituales donde usted se define por Dios o donde otros deciden alejarse. Así que hablando de toda la influencia que nuestra nación ha adoptado en los últimos años y específicamente a partir del 2018, 2019 hasta la fecha 2022, nos vamos a dar cuenta que hay una propuesta política. Y nosotros como cristianos oramos por nuestros gobernantes, pero lo que se está proponiendo acá es algo que tiene que ver con mis hijos. Y esto no es que nos estamos metiendo en política, esto no es que ahora el pastor Ale o que la iglesia del Buen Samaritano va a ser un nuevo partido político o que vamos a salir a las calles a decir abajo no sé quién o cambiemos el presidente. No, para nada. Lo que estamos hablando es que a nuestros hijos no los puede tocar nadie. Ni la educación, ni la nación, ni los círculos infantiles con sus programas. Y aquí nosotros tenemos maestras, tenemos maestros en todas las áreas. Y muchos de ustedes han visto esto y otros ni saben que esto existe porque hay una influencia o una
directriz en que es mejor que esto alguno lo coja de sorpresa, pero usted y yo tenemos un tesoro que hay que cuidar. Y esos son nuestros hijos. Así que voy rápidamente a la primera pregunta, por cuestión de tiempo. ¿En qué consiste la educación sexual integral? Mire, cuando nosotros escuchamos ese término, educación, ¿qué es educación? Nadie estaría en contra de la educación. Cuando se habla de sexual, educación sexual, bueno, todos nosotros recibimos educación sexual en la escuela en diferentes áreas, ¿verdad? Cómo debíamos asearnos los varones, las hembras, cómo eran las medidas de precaución, diferentes cosas que son pautas muy bien establecidas que la educación debe enseñar sobre la sexualidad. Pero escúchame, como mismo las películas tienen no apto para menores, lenguaje de adultos, sexo, violencia, y hablan incluso para mayores de 18 años, asimismo en la educación usted no puede hablarle todas las cosas de la sexualidad a un niño de 10 años como se lo puede decir un niño de 5, a uno de 16 como se lo dice a uno de 8. Así que cuando hablamos de esto, mi hermano, lo dije creo que en otra conferencia, es muy importante que usted entre a internet y busque educación sexual integral, para que se dé cuenta que lo que estamos proponiendo acá y lo que estamos desenmascarando acá es algo bien peligroso para nuestros hijos. Algunos de nosotros añoramos esos tiempos donde el profesor era toda la autoridad en el aula. Hoy el profesor se ha convertido o se está convirtiendo en un esclavo del alumno donde ha perdido toda su autoridad. Y hoy muchos profesores, no estamos diciendo que todo, pero hoy muchos profesores en su programa de estudio tienen que buscar más una evaluación para que le suban el salario, le den un estímulo, que buscar que ese muchacho pueda aprender realmente. No son todos, pero estamos viendo hacia dónde se dirige nuestra educación. Y la pregunta es, ¿y si no lo critico yo? ¿Y si no yo no soy el que digo que esto está mal? ¿Quién lo va a hacer? Ojo con esto, porque hablar las cosas como son no siempre le gusta a la gente. Y hay un espíritu últimamente que nos ronda, donde si alguien denuncia lo que está mal, alguien te dirá, te están pagando para eso. A nosotros no nos tienen que pagar nadie, ni nadie nos tiene que decir lo que tenemos que pensar o hacer. Pero cuando se habla de nuestros hijos, hermanos, se habla de ese tesoro que Dios nos ha dado y hay que protegerlo. ¿Qué es entonces educación sexual integral? Cuando usted escucha el término educación sexual y después escucha integral, usted dice, esto es todo lo que necesitamos. Eso es educar a los niños integralmente en todas las cuestiones de sexo. Y hasta ahí, esto se vende fácil, se presenta muy bueno. Vamos a ver el contenido. En primer lugar, ¿dónde surge esto? Bueno, el Programa Nacional de Educación Sexual Integral fue creado por la ley número 26.150 en el año 2006. Es algo un poco reciente, aunque es cierto que en otros países también se hizo algunos avances, aunque yo no creo que esto sea un avance, sino esto es un retroceso, porque cuando veamos el contenido, usted lo va a juzgar por sí mismo. Pero cuando se habla de estas medidas, en Argentina se crean con las acciones necesarias para garantizar el derecho de los estudiantes a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos del país, de gestión estatal y privada y a todos los niveles y modalidades. Cuando se habla de esa ley, dice asimismo, el programa brinda recursos para trabajar tanto en los diferentes niveles educativos como en la formación docente, educación especial, incluso en niños especiales, familias y jóvenes y adultos, entre otros. Así que surge en el 2006 una ley que se crea en Argentina y cuando usted busca en la información, lo que ocurre en Argentina antes que esto se llevara a cabo y se aprobara, fue una batalla de la iglesia, en su mayoría iglesia católica y otras iglesias también protestantes, que decían no pueden implementar eso con nuestros hijos. Se aprobó en el 2006 y ya hoy esto está en más de 30 países siendo aprobado y Cuba sería el siguiente, el primer país con un sistema socialista que aprueba cada una de estas propuestas que no tienen nada que ver ni con nuestra fe, ni con nuestra historia, ni con nuestra esencia cubana. Así que cuando hablamos de programa de educación sexual integral, ocurre en Argentina, año 2006, el enfoque integral de la educación sexual implica la transversalidad. ¿Qué significa un programa transversal? A los metodólogos o pedagogos que están acá, sabe que un programa transversal es que en todas tus asignaturas, en todos tus tópicos, en todos los temas que tú tienes que dar en la escuela como profesor, hay un programa que tiene que ser transversal, que tiene que estar en todo.
Es decir, que algunos creían que esto iba a ser una asignatura. Bueno, si es una asignatura de contenido sexual que va contra mis principios, yo a esa asignatura no llevo a mi hijo. No, muchos aquí saben que hay otros programas transversales de sistemas en cuanto a algún punto de vista específico de la política, etcétera, donde transversal significa que en la educación física tú tienes que sacar 5 minutos o involucrar la educación física con ese tema o ese programa general que se está proponiendo. Así que cuando se habla de este punto, dice el enfoque integral de la educación sexual implica la transversalidad de sus 5 ejes en todos los contenidos y áreas curriculares. ¿Cuáles son esos ejes? Bueno, ejercer nuestros derechos, suena bien. Cuidar el cuerpo y la salud, ¿quién estaría en contra de eso? Reconocer la perspectiva de género, y aquí viene el veneno que nos están diciendo hace 2 años por todos los medios, que esto es bueno. Género, perspectiva de género, respetar la diversidad y valorar la afectividad. ¿Se da cuenta que todas estas cosas se presentan como cosas necesarias, nobles, cosas que defienden en realidad los derechos? Cuando se habla de perspectiva de género, debemos entender y debemos recordar, mi amado hermano, que la idea de género, nosotros sabíamos que hace 10 años atrás, sexo y género son lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido con toda esta idea de género? Por eso se llama ideología de género. No tiene ni base científica, ni tiene base bíblica. Te lo resumo en pocas palabras porque quiero ahora introducirme un poco al tema cubano. Cuando se habla de perspectiva de género o ideología de género, esto es uno de sus precursores principales, es Simone de Beauvoir, una francesa que hace 70, 80 años hace uno de sus escritos donde ella dice que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. A ver, mujer, a ver, hermana, usted es XX, quiera o no quiera, se pinta el pelo, se ponga la gorra, se esconda debajo de una colcha, donde quiera que usted esté, usted es XX. Genéticamente, cromosómicamente, usted es XX y los hombres somos XY. Eso nos puede gustar, eso nos puede no gustar, pero somos genéticamente, por disposición divina, o XX o XY. ¿Qué dice eso? Que mi sexo biológico es lo que ampara cuál es mi género. Ah, no, la ideología de género con Simone de Beauvoir, Kate Millett, creo que hablamos en una ocasión sobre este personaje, la década del 70, donde esta mujer incluso llega a decir que ser lesbiana es la forma de liberarse la mujer de la sociedad, que la relación sexual es una forma de abuso. Y ya hay leyes, como ya le mencioné en algún momento, como en Argentina, donde una de las cosas que se está viendo es que se dice que hay una ley de protección a la mujer porque la menstruación es un mecanismo de hostigación del sistema patriarcal. ¿Qué cosa es eso, Dios mío? Y bueno, ya en Europa se propuso, no sé si todavía se habrá ejecutado, pero se estaba proponiendo que los hombres tenían que orinar sentados. Búscalo en internet, hermano, no estoy inventando nada, porque que el hombre que orine de pie, eso es una forma de explotación del sistema patriarcal. ¿Se da cuenta a dónde llega una generación que le da la espalda a Dios? Al borde del absurdo, de lo ridículo. Ahora, cuando hablamos de todo este punto sobre la perspectiva de género, quiero detallarte rápidamente con una pregunta a eso. ¿Conocemos la resolución número 16-2021 de la ministra de Educación? ¿Alguien ha podido leer esta resolución, que es una propuesta que trae la ministra? Y lo importante es que con esa propuesta, usted sabe que eso se trajo 2020, a partir de 2019, 2020, 2021 se trae la propuesta, pero no se pudo implementar por la cuestión de la pandemia, según lo que salió en el sitio oficial del Ministerio de Educación. Ahora, cuando se habla de la resolución, esto es una resolución que esta ministra tiene todas sus facultades concedidas por el gobierno, por el Estado, para que ella ejerza cuáles son las directrices para la educación. El único problema con esto es que la educación de mis hijos son los míos. Por eso que esto me tiene que importar y esto tiene que llamarnos la atención a todos, porque se tratan de nuestros hijos. Y fíjense lo que propone. Bueno, si alguien después lo quiere leer, yo se lo puedo dar para que lea las 31 páginas de esa resolución. Evidentemente por el tiempo solo le voy a resumir algunas partes importantes. Detalles importantes de la resolución. Bueno, el propósito de esa resolución lo declara, que es la misión del Ministerio de Educación es dirigir la política de garantizar una educación integral desde la primera infancia hasta el nivel medio superior. Es decir, de esos 0 a 18 años del niño.
Así que ya sabe, todos los que tienen niños en esa edad, escuchen ahora esto. Cuando se habla del proceso de gestación y aprobación del enfoque de género, en el preámbulo ahí se habla que desde el 97 fue aprobado por un acuerdo del Consejo de Estado, desde la resolución que es la vigente de educación es la número 139, de 2011, que ya propone algunas perspectivas de género, pero en realidad no se implementaron. ¿Por qué razón? Porque según se ha visto en la práctica, cuestión de tiempo, cuestión de enfoque, y ahora se trae una resolución, conocida la resolución 16-2021, que esto es oficial. Esta resolución no es que alguien se la inventó, sino que es una resolución oficial, lo que está en pausa, según el Ministerio de Educación, por la pandemia. Ahora, cuando se habla de esa resolución, se habla ahí en el preámbulo de todas las leyes que han sido formadas en el 2011, todas estas perspectivas. Y miren, aquí da un resuelvo, aprobar el siguiente, y miren el nombre de esta propuesta: Programa de Educación Integral en Sexualidad, y lo dice, con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en el Sistema Nacional de Educación. Todo eso suena bien, el único problema es enfoque de género. Bueno, ¿cuál es un enfoque de género? Mire, si ahí se habla con enfoques de los sexos, yo no tengo ningún problema, porque yo sé que a mi hijo le van a enseñar biología. Cuando le digan que el hombre salió del mono, yo le corrijo en la casa y le enseño que esa atrocidad no la cree hoy ni más de la mitad de los que en un momento la promovieron. Porque no es consistente con nada de la ciencia, no es comprobado ni científicamente en ningún aspecto. Pero cuando se habla de enfoque de género, bueno, yo te voy a poner unos detalles un poco más agresivos para que tú entiendas qué es ese programa. Ok, entonces también podemos ver el programa puede ser modificado en parte. Esto me llama la atención, porque si en realidad el programa puede ser modificado en parte, nosotros como padres tenemos que tomar parte, porque no es una cosa que se va a imponer y punto. No, yo como padre, porque la pregunta es, ¿a quién de nosotros se nos llamó en la escuela o se nos ha llamado para consultar estas cosas, si estamos de acuerdo? Porque de hecho la propia Constitución cubana, como las leyes internacionales declaran, dice que el sistema de educación tiene que trabajar en conjunto con los padres. ¿Quién conoce mejor a los hijos que los padres? Ok, entonces conocemos la resolución. Contenidos básicos generales. Mire cuáles son los contenidos básicos generales. En primer lugar, está dividido en 4 partes. Se determinan 4 grupos: sexualidad y afectividad, ojo con estos términos; género y diversidad, y aquí fíjense, género una vez más, y ese es el problema, porque el género es una política, es una ideología, no está demostrado de ninguna forma. Incluso podemos después ver algunos datos científicos de médicos que han dicho cómo se puede proponer algo en un sistema de educación cuando es una ideología. Le pongo un ejemplo. ¿Por qué el sistema de educación cubano no permite que la iglesia tenga una asignatura, que tengamos profesores allí? Si se está hablando de esto como una ideología, que es bueno, qué mejor que la iglesia, qué mejor que los principios que enseñamos los evangélicos para nuestros hijos. ¿Aquí se enseña a robar? No. Aquí incluso nuestro código de moralidad y de ética es superior al de cualquier enseñanza pública. Porque nosotros incluso le enseñamos a nuestros hijos que las relaciones sexuales son para el matrimonio. Le enseñamos a nuestros hijos que toda la cuestión sobre todos estos programas de masturbación, todas estas cosas, todas esas perversiones, nosotros le enseñamos y le damos la consejería necesaria. Pero no. Entonces, no se propone o no se permite que la iglesia enseñe en las escuelas por la siguiente razón. No, porque es un estado laico. La iglesia por allá, el estado por acá. ¿Y por qué? Si esto es una ideología que no tiene ninguna comprobación. Escuchen, no existe ninguna comprobación científica de que esto es real. No hay cómo demostrar de ninguna manera que hay un género y que el género es diferente al sexo. Porque cromosómicamente no se puede negar, o eres hombre o eres mujer. ¿Ok? Entonces, género y diversidad, derechos sexuales y reproductivos y, bueno, la salud sexual. Recuerden, todo esto parece sonar bien cuando entramos en debate y cuando entramos en a hacer un detalle más minucioso. Entonces nos damos cuenta de cuán agresivo es esto. Voy a rápidamente algunas recomendaciones didácticas dirigidas al personal docente. Los profesores que están acá saben, no es que ellos tienen que decir o leer esto a los alumnos, sino que son recomendaciones didácticas para poner en práctica en su pedagogía, en su educación. Por ejemplo, nivel de 1. Los nivel 1 son los niños de 0 a 6 años. ¿Cuántos tienen aquí niños de 0 a 6 años? Unos cuantos tenemos. Dice:
El acápite 2, voy a leer solo algunos acápites de estos puntos, no los puedo leer todos, solo los que considero que sean más importantes. Propiciar la formación en las bases primarias del autoconocimiento como ser sexuado. Está bien que el niño conozca como ser sexuado, que es varón, que es hembra, que tiene genitales, que eso no lo enseña a todo el mundo, que nadie puede tocar eso, solo mamá, papá, bañarlo, etc. Ok, dice, condición para la autopercepción e internalización de su identidad de género. Escuchen, identidad de género. Ojo, haciendo énfasis en el reconocimiento de sí mismo como ser sexuado. Y ahora viene el veneno. Sin asociarlos a patrones, normas y roles de género binario. Es decir, que él puede identificarse sin asociarse a patrones, roles de género binario. ¿Qué es un género binario? Género binario, hombre, mujer. Dime, después de hombre y mujer, ¿qué más existe? Nada. Genéticamente no existe más nada. Usted se hace o la prueba de la próstata, o la de la mujer, o la citológica. No existe otra. Hombre, mujer. Ahora fíjense, cuando se habla de esto, sin asociarlo a normas y roles de género binarios, dice heteronormativo. ¿Qué es heteronormativo? Es una palabra que está prejuiciada. La heteronormatividad, que los heterosexuales tienen la hegemonía sobre la sociedad. No, es nuestra historia, son nuestros principios, es nuestra esencia. Ahora, en cuanto a eso, dice heteronormativo, desiguales y androcéntricos, que giran alrededor del macho o del varón, que polarizan y definen los atributos. Dice que polarizan, es decir, los roles de género binario, que hay hombre y mujer. Lo androcéntrico, que es alrededor del macho, eso polariza que el niño se identifique como hombre o como mujer, o como lo que se propone aquí, como lo que él quiera identificarse. Y ahí donde está el peligro. Miren lo que él sigue diciendo. Y androcéntrico, que polarizan y definen los atributos, expectativas y prácticas sociales de las personas con relación a las características, y escuchen, lo dice literalmente, del sexo biológico. Miren, mis hermanos, en pocas palabras, niños de 0 a 6 años, aquellos que tenemos niños de 0 a 6 años, sabemos que con la hembrita hay que estar constantemente corrigiéndola y enseñándola cómo, y sobre todo nosotros, ¿verdad?, los padres, cuando la vemos a ella que se pone a jugar con los camiones, a jugar con pelotas, ella puede hacer todo eso, pero nosotros tenemos que enseñarle e irle enseñando cómo se comportan las niñas, que no pueden actuar como los varones. Incluso cuando tenemos la otra parte, que a veces es más fácil de representar, con un varoncito, que vemos que la mamá se está pintando los labios, nadie le está diciendo que su género es diferente, ni que él tiene conducta homosexual, sino que él simplemente por ese proceso que los psicólogos lo hablan, los pediatras, de asociar e imitar al padre, entonces quiere pintarse los labios. Ahí está el padre y la madre para decir, no, papito, mira, papá no se pinta los labios. Los labios se pinta mamá. Ahora, toma el crayoncito y dáselo a mamá para que se pinte los labios. ¿Viste qué linda está mamá? Ahora, dale un besito. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Niños de 0 a 6 años. Aquí nosotros tenemos niños con 6 años que no podemos dejarlo que hagan lo que ellos quieren. Bajo ningún concepto. Porque él no tiene la madurez necesaria. No la tiene, incluso no la tiene con 10, con 12 años. Muchas veces la va a tener con 0 a 6 años. Entonces, ¿cómo que en este programa didáctico dirigido al personal docente se debe hacer la internalización de la identidad del género sin asociarlo a patrones de género binario? Discúlpeme, pero yo no sé qué va a pasar cuando las titas de círculo tengan que poner alguno de estos programas, y si no lo crees, búscalo, hermano. Busca ESI, Educación Sexual Integral, para que veas lo que están haciendo. Yo no estoy diciendo que esto lo van a hacer en Cuba. Yo estoy diciendo que donde están estos programas, se ponen con los niños del jardín o los niños del círculo infantil y los ponen a niños varones, los visten de mujeres. Escuchen, el pastor Alex Sal no está diciendo que esto es lo que se va a hacer. Yo lo que estoy diciendo es que este programa en Argentina y en España hoy, con datos corroborados, hay momentos en que a los varones los visten de hembra y mandan a otros a que le ofendan, a que digan cosas homofóbicas según ellos, y que después ellos digan su expresión, cómo se sintieron. Mire, mi hermano, eso para mí es abuso infantil.
Esto es la plataforma que en muchos de esos países se usa para permitir estas cosas. Mire otro punto. Sigue con nivel de niños de 0 a 6 años. Sigue. Dice el punto 3. Promover la igualdad de condiciones, participación, oportunidades de acceso con equidad y derechos entre el niño y la niña. Eso está bien. Por ejemplo, en los juegos y actividades, las relaciones con el cuidado, domésticas, deportivas, culturales, entre otras, que se adecúen a sus posibilidades individuales y no sean diferenciadas en dependencia del sexo biológico. Y escuchen esto, amado hermano, o el género percibido. Espera, ¿de qué estamos hablando aquí? No estamos hablando de gente mayor de edad. Si usted tiene más de 18 años y usted se autopercibe, usted conoce a alguien que es genéticamente XY, es hombre, pero se autopercibe mujer, esa es su decisión y hay que respetarlo. Pero un niño de 0 a 6 años no puede autopercibirse de nada, porque soy yo como padre el responsable de enseñarle, guiarle, cuidarle, protegerle de que el varón es varón, que la hembra es hembra. Un día él tomará decisiones, será mayor de edad y hará lo que entienda. Pero yo como padre, como cristiano, como hijo de Dios, que tengo mis principios en la palabra del Señor, le voy a enseñar cómo se comporta un hombre y cómo se comporta una mujer. Cómo que un niño de 0 a 6 años puede tener un género autopercibido. Discúlpenme, hermano, pero esto es una locura. Y esta resolución está en pausa, esperando por el Código de Familia, así lo dijo el Ministerio de Educación, para que después llevarla a aprobación. Dice así, y no sean diferenciados en dependencia del sexo biológico o el género percibido. Discúlpeme, mi hijo no tiene ningún género percibido o autopercibido. Mi hijo o es varón o es hembra. En ese sentido, se recomienda estructurar las actividades de juego alejado de los estereotipos sexistas, normas y roles de género desiguales y de relaciones de poder que pautan de forma rígida y polarizada lo culturalmente asignado como, escuchen, lo culturalmente asignado como masculino y como femenino. Quizás algunos dicen, no está mal que la niña coja y ponerla a jugar en construcción. Está bien. Pero aún así, yo voy a enseñar a mi hija que aunque ella pueda ayudar a otro niño jugando a hacer construcción, y lo pueden hacer construcción, no hay problema. Pero yo le voy a enseñar a mi hija cómo se comportan las mujeres, y eso no es algo que culturalmente a mí me han influenciado. Eso es lo que nuestra esencia, eso es lo que nuestra ética, eso es lo que nuestros principios nos muestran sobre este punto, mis amados hermanos. Así que fíjense, de niño a 0 a 6 años, algunos puntos que es necesario, escuche bien, es necesario que usted pueda leer más esta resolución y siga entonces viendo otros puntos. Voy a pasar por cuestión de tiempo. Niños de 6 a 12 años, escucha lo que tienen niños de 6 a 12 años. ¿Qué dice? Promover actitudes positivas y responsables relativas a la diversidad sexogenérica, identidad o expresión de género, orientaciones sexuales. ¿Cuántas orientaciones sexuales existen? Bueno, yo te digo, una orientación sexual sería la heterosexualidad. Alguien que es el heterosexual. Un hombre que le gusta el sexo opuesto, es la mujer. Una mujer que le gusta el sexo opuesto, hetero. Ahí viene lo diferente heterosexual, es el sexo opuesto. Niños de 6 a 12 años con una orientación sexual diferente a la de su sexo. No, porque yo tengo que guiar a mis hijos. Yo tengo que guiar a mis hijos. Yo soy responsable de mis hijos ante Dios y ante la sociedad. El Estado no me puede ahora decir que los maestros, en contra de mis principios, porque una cosa, hermano, que se enseña que el niño nace del mono, otra cosa es que le digan, tú te puedes autopercibir como tú quieras. No, porque mis derechos como padre y mi enseñanza como padre, dice, rechazando posiciones discriminatorias, androcéntricas, heteronormativas, lo vuelvo a decir, y excluyentes, así como prejuicios y estigmas sexistas, homofóbicos y transfóbicos. Mire, cuando se habla de principios, yo le voy a enseñar a Ligester que tiene que respetar a todo el mundo. No es que le digo, mira, a las personas que son negritas tú lo respetas, o a las personas que son homosexuales tú lo respetas. No, porque entonces yo mismo estaría haciendo acepción de personas con ella. Cuando yo le explico, tienes que respetar a todo el mundo, tienes que respetar a los mayores. Entonces yo no estoy prejuiciando a ella. Con este tipo de personas hay que hacer una acepción diferente. No, si todos somos iguales ante Dios y ante la ley, entonces tenemos que ser iguales en cuanto a los privilegios. Cuando se habla de, hermano, de la palabra homofobia, esa palabra no existe. El DSM-5, que es Manual Estadístico de Trastornos Mentales,
no existe homofobia. Están todas las otras fobias, aracnofobia, claustrofobia, todas esas fobias que son miedos incontrolables que no se pueden explicar de una persona. ¿Sabe lo que es el término homofobia? Es un término político que ya hoy muchos cristianos y muchas personas ni se atreven a decir, no, porque esa persona, no, porque eres homofóbico. No, escúchame, yo no soy homofóbico. Yo no odio a esa persona, yo tengo amistades, yo sé que usted también. Incluso yo tengo hasta personas en mi familia que tienen ese estilo de vida. Y yo les estoy discriminando, yo los estoy escupiendo, yo les estoy rechazando. No, porque yo entiendo que delante de Dios yo tengo que amar al prójimo, yo tengo que amar a mis hermanos, yo tengo que amar a mi familia. Incluso la Biblia dice, que no es el caso, pero la Biblia dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, a todo el mundo. Cuando se habla del término de amar, no existe homofobia para el cristianismo. Pero esa es la palabra que se usa para desacreditar. No, la iglesia son una partida de homofóbicos todos, retrógrados. Son unos misógenos que odian, ¿no? ¿Quién dijo? De hecho, somos nosotros, por la palabra del Señor, los que le estamos hablando el único mensaje de salvación a todas las personas. Homosexuales, heterosexuales, adúlteros de todo tipo. Así que cuando se habla de esto, ya ahí puedes ver de niños de 6 a 12 años qué se propone. Y otro punto dice estimular la oportunidad de acceso y participación por igual a todos los niños y las niñas en las variadas formas de enseñanza sobre educación integral de la sexualidad, en la institución educativa, en correspondencia con las potencialidades y particularidades individuales como seres humanos. Está bien, pero escucha esta parte. Teniendo como base la desconstrucción de los estereotipos de género y modelos de deconstrucción de los estereotipos de género y modelos heteronormativos y androcéntricos. Literalmente está diciendo deconstruyendo los modelos heteronormativos. ¿Cómo? Te lo digo en español. Eliminar toda la diferencia que hay. Los hombres se comportan así, los hombres son así, las mujeres son así. ¿Sabe una de las cosas más hermosas que Dios nos dio en la creación? Que somos diferentes. Y ser diferente no significa que seamos desiguales. Ser diferente no significa que nosotros estamos entonces desechados, unos y otros sí y otros no. No. Una de las cosas que más yo amo de mi esposa es que ella es completamente diferente a mí. Y no estoy hablando solo en el área sentimental, sino físicamente, por lo femenina. Yo no imagino que me diga, dime, vale, ¿cómo está la cosa? Me hago un abrazo. No. Porque yo amo ver la feminidad en ella. Y yo estoy seguro que ella también amaba ver en mí la masculinidad. Porque Dios nos hizo diferente. Y esa diferencia no significa, mi amado hermano, que nosotros entonces tenemos menos o más valor. ¿Sabe lo que se está haciendo hoy? Una gran diferencia en el deporte. Que ya hay hombres hoy que están compitiendo, se autoperciben mujeres, como su identidad de género no puede ser juzgada, están compitiendo hoy con mujeres. Tenemos un ejemplo de las Olimpiadas. Un hombre que rompió muchos récords, porque él dice que es una mujer. Tenemos otro ejemplo hoy que está siendo fuertemente criticado, de un nadador que se autopercibe como mujer y rompió todos los récords. Incluso Michael Phelps, el ganador, la persona más ganadora de títulos olímpicos de oro y todo, el nadador, dice que es inconcebible porque la estructura anatómica, fisiológica del hombre es diferente y en su generalidad es más fuerte la constitución masculina. Eso, que yo enseñe eso, porque la ciencia lo dice, porque incluso la Biblia lo dice, que el hombre, el comportamiento como de ser y de la mujer nos muestra que somos diferentes, pero esa diferencia es la que nos hace únicos. Entonces estas perspectivas de género, miren lo que están haciendo. Voy rápidamente. Escuchen lo que tienen niños de 12 a 15 años. Niños de 12 a 15 años. Dice, promover la igualdad de género, rechazando normas y roles de géneros desiguales, estereotipos sexistas y discriminatorios en todas las actividades y espacios educativos. Miren, roles de géneros desiguales. Existen roles en los sexos, son desiguales. Tú vas a poner una niña, hay que empujar un camión en la escuela, venga la niña, ¿van a poner a la niña a empujarla a la misma par de los varones? No, porque ella anatómicamente no tiene la fuerza para hacerlo. Miren mis hermanos, esto es peligroso. Y mi intención no es que usted salga de aquí con la cabeza
hecha agua o el corazón comprimido o con deseos de ir a la violencia. No, como cristianos, esto tiene que ser expuesto. Y los padres en Cuba tienen que saber que esto propone arreglar muchas cosas, pero en la práctica esto trae más problemas, porque confunde más a los hijos, a los niños. Entonces, a niños de 15 a 18 años, fíjense, ya de 15 a 18 años, realizar análisis crítico sobre los estereotipos discriminatorios y sexistas en relación con el género que prevalecen en la cultura patriarcal. Ya hablamos hace unos domingos que no existe patriarcado en Cuba, eso no existe, pero esto tiene que mostrarse de esa manera para decir, los cristianos son patriarcales y están en contra de todos esos puntos, androcéntrica, heteronormativa, lo mismo. Así que incluso hay hasta una propuesta para los niños especiales. Escuchen, quiero que veas estas fotos que son un poco fuertes y solo la veamos con un espíritu crítico. Estas me las han mandado algunos amigos en Cuba entera sobre algunas escuelas donde se han comenzado a implementar estas y otras están por comenzarse a implementar. Les voy a enseñar la primera. Ahí habla de agenda escolar por la igualdad de género en la adolescencia. Secundaria básica, curso 2020-2021. Evidentemente esto no se puede llevar a cabo en todos los lugares, pero quiero que vean ahora contenido. Sé que no se ve bien, voy a tratar de leértelo. Dice así. El libro de la selva. Bueno, jugamos a cambiar las historias poniéndonos las gafas de la igualdad. Fíjense, las gafas de la igualdad. Y miren, esto está al final de una libreta. Dice de esta manera. En el libro de la selva, que todos los animales son... no se ve bien. Son machos. ¿Pondría algunas hembras? Bueno, sí, está bien. Se poner algunas hembritas porque fíjense que todos los animales en el libro de la selva son machos. ¿Qué tiene eso de malo? Ahora eso es malo. Bueno, sigue diciendo, tú me ayudas ahí si... Dice, en la Cenicienta limpiaría la casa todas las hermanas y sería ella la que saldría a buscar al príncipe. Bueno, ahora es que la princesa salga a buscar el príncipe, según esta actividad didáctica con los niños. Sigo aquí. En La Bella y la Bestia, sería ella la bestia fea y tendría él que hacer el sacrificio por el padre. Bueno, ahora en La Bella y la Bestia, lo lindo que es esa historia, ahora que la bestia sea ella y que él sea el que se sacrifique por el padre. Ok, dice, en La Caperucita Roja, el lobo es un acosador. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene que llevar la sopa y el pastel. ¿Cambiarías tú la historia y pondrías una cazadora en vez de un cazador? Fíjense, ¿por qué la Caperucita es la que tiene que llevar el pastel? En La Bella Durmiente me pregunto, ¿y ese príncipe de dónde salió? ¿Por qué la tiene que besar? Porque es el hombre o la mujer quien besa a un hombre. ¿Qué tiene que ver eso ahora con igualdad de género? Fíjense cómo se presenta. Y dice el último, Rapunzel no tendría que esperar a ningún príncipe para salir. Puede hacerlo ella sola y pelo tiene para eso. La idea es que ahora no el príncipe no rescate a la dama, sino que, ¿saben cuál es Rapunzel? No, la del pelo largo y que canta y todo eso. Ahora, esto no parece tan agresivo porque tú dices, bueno, por aquí se empieza deconstruyendo lo que ellos han entendido como que el príncipe rescata a la princesa. Miren, la idea que está detrás de que el príncipe rescata a la princesa es esa parte femenina que tiene la mujer y que es el hombre el que lucha por todas estas cosas para buscar a su dama. Qué malo, qué desigual, qué peligroso tiene esa historia. Ok, quiero que vean otra foto. Además de lo que ya se propone en la escuela, ¿qué otras cosas podría hacer para educar por la igualdad? Habla de diferentes matutinos, no sé qué, y me llama la atención esta última, que se pueden elegir los uniformes escolares. ¿Por qué las niñas tienen que usar sayas y los niños pantalones? Eso lo dice esa libreta. ¿Por qué las niñas? Fíjense, escuchen bien, aunque yo sé que esto lo van a ver muchas personas y es la intención, que lo vean muchas personas para que juzguen. Aquí no está diciendo que las niñas se van a poner pantalones o los niños sayas. No lo está diciendo, pero le hace una pregunta a los niños. Y fíjense el enunciado.
además de lo que ya se propone en las escuelas, ¿qué otras cosas podría hacer para educar por la igualdad? Y termina preguntando, ¿por qué los niños tienen que usar saya, las niñas, perdón, tienen que usar saya y los niños pantalones? Porque en nuestra cultura, en nuestra esencia, por lo menos en nuestra cultura occidental, eso es lo que diferencia en el uniforme al varón de la hembra. Quiero enseñarte otra foto. ¿Qué nos pasa en la pubertad? Y bueno, la doctora Mariela Castro Espín, del Centro Nacional de Educación Sexual, tiene esa propuesta. No puedo leer todo el contenido, pero sí quiero leerte esta página. Y le pido un poco de paciencia. Dice así: otra idea dominante es hacer creer que el amor y las relaciones sexuales pueden existir solo entre un hombre y una mujer. Para tener, y fíjense, el hijos, yo sé que muchos no lo ven ahí, no dice hijos, dice hij, y en la O hay una X. ¿Qué se llama eso? Lenguaje inclusivo. Eso, en lengua española, es un error grandísimo, porque ahí eso no se puede leer. Hij, de hecho, no se puede leer esas tres consonantes juntas. ¿Dónde está diciendo aquí? Para que los hijos, hijas, hijes, que eso ya se ha dicho por la televisión cubana, los hijes, que son aquellos que tienen un género diferente al que tú estás acostumbrado a ver, sigue diciendo: de esta manera se impiden las relaciones entre personas del mismo género y obligan a las parejas a reproducirse sin la barrera de los métodos anticonceptivos con los que pueden planificar su vida y decidir si tendrán o no. Y vuelvo a decir, esa palabra hijo no se puede mencionar con una X donde está la O, porque si dices hijos o dices hijas, estás excluyendo a mucha gente. En un momento remoto de la historia se impuso la idea esquemática de que cada cuerpo le corresponde una identidad de género. O sea, un cuerpo que tenga pene y testículos se corresponde con la identidad de hombre, y un cuerpo que tenga vagina, clítoris y mamas se corresponde con la identidad de mujer. De esta manera se desconoce que a lo largo de la historia ha existido una pluralidad de identidades y expresiones de género que en otros tiempos y culturas fueron reconocidas. Se trata de personas que no se identifican con las rígidas características de lo que se acepta como hombre o como mujer, y actualmente se les llaman personas trans o transgénero, es decir, que cambian su identidad de género. Como se puede apreciar, las personas nacen con determinados cuerpos y la cultura les asigna únicamente dos identidades de género, la masculina o la femenina, según sean sus características corporales. La cultura le asigna a una niñita desde el vientre. De hecho, ahora tenemos una pareja que descubrió hace 4 días cuál era el sexo de su criatura. Fue la cultura que le dijo, eso es un hombre o eso es mujer. No, incluso la misma ciencia. Ahora, hermano, estamos hablando que esto es un libro de Centro Nacional de Educación Sexual. Y mi respeto, porque ellos tienen todo su derecho de escribir estas cosas. Yo tengo todo mi derecho de estar en contra de esas cosas. ¿Ok? Sigo poniéndote, bueno, incluso te dice manos a la obra, pam, pam, pam. Por favor, tenga paciencia con esto que voy a leerle ahora. Dice así: esto es una niñita, evidentemente tiene una saya, es una niñita aquí. Yo tengo vulva y cuando sea grande me pondré ajustadores como mi mamá. Sí. Dice, este es un varoncito. Yo tengo pene y huevitos como mi papá. Sí. Miren ahora. Yo tengo vulva, pero soy niño. Y cuando sea grande seré un hombre como mi papá. Te lo voy a repetir. Yo tengo vulva, pero soy niño. Y cuando sea grande seré un hombre como mi papá. Yo no puedo leerle eso a mi hija, porque voy a crear en su mente una distorsión tal de confusión. Y miren el otro. Dice yo tengo todo lo que tiene un niño y una niña, pero soy niña. Miren, hermano, desde el momento de la concepción, Dios lo estableció así, genéticamente en la concepción, ya usted tiene toda la información genética del color de su piel, de sus ojos, de cómo usted va a ser fenotípicamente, ¿verdad? Y genotípicamente ya está toda la información. Ahora, el problema con esto es que cuando se habla de estas situaciones, mis amados hermanos, una de las cosas que nosotros entendemos, incluso cuando una persona fallece y se le puede hacer a los cientos de años, se le hace en un estudio en la ciencia forense a esos huesos XY,
XX. Hombre o mujer. No, él se autopercibía, no, él se puede autopercibir lo que sea, pero demostrado científicamente es hombre o mujer. Ahora, fíjense lo que propone cada una de estas cosas. Si hay más fotos, si usted quiere después más, se puede llevar todas esas fotos que están ahí en la computadora, ¿ok? ¿Qué es el enfoque de género y por qué debe preocuparnos? Voy rápidamente. A menudo se reconoce que dichas teorías no tienen una expresión uniforme. Pueden resumirse en las siguientes ideas fundamentales. Esto es cuando se habla de enfoque de género, que está en este sistema de enseñanza que va a ser para todos los niños de 0 a 18 años. Dice así: el género masculino o femenino no está ligado al sexo biológico, es decir, a lo genético. Es imposible. Claro, en una ideología te lo dicen de esa manera. A ver, papá, ¿tu hijo qué cosa es? Es varón. Pero si él quiere autopercibirse diferente, déjalo, porque en el enfoque de género, que es nuestro sistema de educación, el que estamos implementando de avanzada, donde todos somos iguales, donde hay que decir no a la homofobia, donde hay que poner lo patriarcal a un lado, donde hay que poner lo misógino a un lado, donde hay que poner lo retrógrado a un lado, hay que dejar que el niño escoja lo que quiere ser. No, papá, no. Mire, maestro, con su respeto. Mire, presidente, con su respeto. Mire, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, con todo su respeto. Mi hijo me tiene que obedecer a mí. Mi hijo va a seguir por las pautas y las pisadas que estoy siguiendo yo. Un día él será responsable ante la sociedad, ante Dios, ante las leyes, pero mientras esté bajo mi cuidado. Ahora entiende usted por qué se está cambiando, se propone cambiar la patria potestad. ¿Entiende usted con estas cosas? Claro, porque cuando ahora me limita mi patria potestad a la autonomía progresiva, que el niño sea lo que él quiere ser. Lea las noticias para que no diga que fue el pastor quien le dijo esto, de que le están quitando los hijos a los padres en muchos países con estas cosas. Porque él tiene que autopercibirse como quiera, y como la ideología de género dice que esa es su decisión, sigamos orando, hermanos. Así que el género en forma binaria, es decir, masculino o femenino, es una forma de opresión. Eso es lo que dice el enfoque de género. Que si yo le digo a mi niña que el varón es así, que la hembra es así, miren, hermano, no hay que pasar un curso de genética, de bioética, para darse cuenta. Cuando usted mira a alguien, usted dice mujer, hombre, mujer, hombre. Es que es así. Sigue diciendo: el género de una persona depende de su autopercepción, y los padres y la escuela deben afirmarla. Eso es lo que está como premisa del enfoque de género. Lo vuelvo a repetir. El género de una persona depende de su autopercepción. ¿Cuántos de nosotros nos autopercibimos en algún momento como Batman? ¿Usted recuerda? Veíamos la película Batman. Yo muchas veces, claro que por bajos recursos no me podía poner la capa negra y todo eso, pero me ponía una toalla o el zorro, o cogía una espada que era un palo, y ya yo me pasaba 3, 4, 5 días que era el zorro. Hasta que ya después pasaba. ¿Por qué? Porque era una autopercepción ingenua que no dañaba a nadie. Pero justo en el momento que tú decías, no, yo quiero ir a la escuela así, no, tienes que ponerte el uniforme, tienes que hacerlo de esta manera. Se da cuenta que las autopercepciones pueden ser buenas, ingenuas, pero tienen límites. Una autopercepción sin límites es un peligro inminente. ¿Y sabe para quién es este peligro? Para nosotros los padres, que somos los responsables ante nuestros hijos. Sigue diciendo, ¿qué es el enfoque de género? Es recomendable para los niños que se identifican con otro género someterse a cirugías de reasignación de sexo y bloqueadores de la pubertad para cambiar el cuerpo con que nacieron. Escúchame, lo estoy diciendo hoy. ¿Qué es hoy? 6. Hoy es 6 de marzo. Ya se ha dicho por la televisión cubana y se ha implementado por la televisión cubana, por la mesa redonda, este servidor lo ha visto, que una de las propuestas que se quiere traer es la reasignación de clínicas de cambio de sexo en Cuba. Me decía una doctora, pastor, no tenemos Durargina. Escúchame, detrás de estos movimientos, búsquelo. Está Planned Parenthood, Open Society, la asociación George Soros. Son asociaciones multimillonarias que financian todas estas cosas. Esto se financia. Eso se financia. Y ya se ha dicho, Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, se ha dicho que en un futuro, ¿por qué no tener clínicas de reasignación de cambio de sexo? Y si fuera posible para los niños, busquen la historia que los niños que están siendo reasignados hoy. Y escúchenme, no existe cambio de sexo. Lo que existe es mutilación fenotípica, te lo digo en español.
Si yo tengo hoy este brazo que ya no me gusta, voy al médico y me lo cortan. Un médico en su sano juicio y que aplica su juramento hipocrático de cuidar la vida y ejercer la ciencia y la profesión por encima de las ideas que una gente pueda tener en su desenfreno, te dice, no, tú no te puedes cortar ese brazo, Ale, porque eso es un miembro sano de tu cuerpo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo no estoy diciendo que esto está pasando en Cuba, porque no es así. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en varios países donde hay clínicas de reasignación de sexo? Y escúcheme, estamos hablando para niños, porque una persona mayor hace lo que entienda con su cuerpo, a Dios dará cuenta, pero esa es su responsabilidad. Estamos hablando de niños que están bajo nuestra potestad, bajo nuestra responsabilidad. ¿Sabe lo que ocurre? Que un niño se mira al espejo y con toda esta influencia, él todavía no es un niño mayor de edad, y con todas estas leyes dice, soy varón, pero yo quiero mutilarme el miembro, porque yo me siento mujer. Y si el padre se opone, hermanos, esto está ocurriendo en Canadá, esto está ocurriendo en España, en Argentina, esto es algo real. Como le decía yo a un funcionario del gobierno, me decía, no, eso no va a ocurrir. Yo le dije, yo no estoy diciendo que va a ocurrir, yo estoy diciendo que en los países que está ocurriendo, así empezó todo. Y muchos no se levantaron a decir, no, con mis hijos no te metas. Muchos no se levantaron a decir, no, mis hijos son míos, son mi regalo del cielo y eso los protejo yo con mi vida. En muchas de esas clínicas, entonces el niño tiene su miembro sanito, pero hay que amputarlo. Fíjense, no me cortas un brazo sano, porque no corresponde con tu ética médica, pero sí me cortas un miembro sano, o las niñas, las mamas, le hacen la mastectomía, todas estas cosas, porque es la ideología de género que plantea esto. Hermano, esto es perverso, esto es pecaminoso. Así que, ¿qué dice? Bueno, la ciencia sobre esto, existen estudios científicos, no podemos verlos todos, que demuestran que al contrario de lo que se plantea el enfoque de género, el género sí está vinculado al sexo biológico. En pocas palabras, hermano, no hay que buscar todos los estudios necesarios para corroborar que Dios estableció hombre y mujer. Si la gente quiere decir que eso es homofobia, transfobia, retrógrado, todas esas cosas, ellos tienen su derecho, pero nosotros tenemos nuestro derecho como cristianos de defender lo que es real, de defender lo que es corroborable, de defender lo que Dios dice en su palabra. Fíjense, estudios demuestran esto. En un resumen ejecutivo de revisión crítica de más de 500 estudios, se habló que la identidad de género no es independiente del sexo biológico. Lo mismo, no hay un estudio científico serio y corroborable que diga, no, tú puedes autopercibirte diferente. Por otra parte, en contra de la creencia de que las personas transgénero nacen así, con una identificación diferente de su sexo biológico, se puede citar el estudio más grande de gemelos transgénero, publicado por el Dr. Milton Diamond en el 2013. Solo el 28% de los gemelos idénticos se identificaron como transgénero. El 72% de las veces difirieron, mostrando que evidentemente no nacían como trans. En otras palabras, lo que está diciendo es que no se nace con un sexo diferente, un género diferente a lo que tu sexo biológico es. Incluso estudios de gemelos, donde ustedes saben cuánto los gemelos, cromosómicamente, toda la cuestión genética, que son idénticos en su formación, uno podía tener conducta homosexual y el otro no, porque era una cuestión adquirida, no algo genético. Consecuencias del enfoque de género en la educación y en la sociedad. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, ya usted ha sacado conclusiones de muchas de ellas. En la actualidad hay uno de estos efectos sobre el cual varias voces académicas están llamando la atención: el aumento descontrolado de los casos de disforia de género en la población infantil. ¿Qué es disforia de género? Incluso el Manual Estadístico de Trastornos Mentales lo habla como que un niño sufre de disforia, es decir, euforia es cuando estás muy contento, muy animado por algo. Disforia es todo lo contrario. Disforia de género es cuando el niño genéticamente es varón, pero él está incompleto, él está en su mente, porque no es en su cuerpo, en su mente, él está disconforme y él quiere ser del sexo opuesto o del género opuesto. Esto, los médicos han comprobado que cuando se implementan los programas de enfoque de género en estos países, el que se está promoviendo ahora, lo que se hace es disparar los números de los niños con disforia de género. En otras palabras, estos programas estimulan a la disforia de género, a la confusión, porque eso es disforia de género, a la confusión de los niños en la mente. El niño que está viendo a los muñequitos cristianos,
El niño que no tiene una escuela cristiana, y que miren, esa es la escuela cristiana que nosotros tenemos hoy, allá atrás. Que ahora mismo están esos niños ahí con esas maestras, por eso es que queremos a reforzar todos esos programas con nuestras maestras y ayudarle en todo lo posible. Pero usted y yo tenemos que llevar a cabo esa educación los 7 días de la semana en la casa. Porque eso va a ser contra 8 horas, dando esto por todas las libretas y todos los programas. Miren, solamente en el Reino Unido este índice ha experimentado un aumento del 2000%. Niños que no tenían disforia de género, con estos programas, la confusión en su mente, comenzaron a regresar a su casa confundidos diciendo que yo no soy varón, papá, yo quiero ser hembra. O lo contrario. A eso le añadimos la influencia por la televisión. Usted ha visto cómo ha cambiado la programación últimamente, ¿no? Todo tiene que ver con eso ya. Ya no hay otro tema. Incluso la pelota, que antes ponían otros temas intermedio en training, ahora es todo eso. La doctora Michelle Cretela, con esto quiero ir cerrando, directora ejecutiva del Colegio Americano de Pediatras, dice al respecto: con la afirmación de la transición, ahora creciendo en la sociedad occidental, es decir, que se haga la reasignación de sexo, que se mutile, que se haga todas esas operaciones. Dice, ahora creciendo en la sociedad occidental, el número de niños que afirman estar angustiados por su género y su persistencia en el tiempo ha aumentado dramáticamente. Michelle Cretela, esto es una eminencia científica en el mundo. Ella, junto a otros, tienen alguna influencia cristiana, pero escucha esto, ese no es el punto. Lo que está diciendo es que esos niños que han pasado por esas reasignaciones de sexo siguen después, ¿cómo? Afirman estar angustiados. ¿Sabe por qué? Porque mutilarte tus órganos sanos y cambiarte fenotípicamente no cambia el ADN que está en ti, no cambia lo que Dios puso en la concepción milagrosamente en ti. Yo puedo teñirme el pelo, aunque ya no queda mucho, pero puedo teñirme el pelo y aún así, aunque esté rubio, aún así va a salir el color de mi pelo. Porque lo fenotípico se puede alterar, pero es temporal. Ahora, ¿sabe lo que pasa con esto, mi amado hermano? ¿Sabe cuántos niños están sufriendo con estas cosas? ¿Cuántos padres están sufriendo con estas cosas? Tú y yo hoy estamos a tiempo de orar, estamos a tiempo de tomar la rienda con la educación de nuestros hijos y estamos a tiempo de levantar nuestra voz y decir: no, mis hijos a la escuela sin ideología de género. Con mis hijos no te metas, el Estado no parió a mis hijos, ustedes están ahí para establecer leyes de cuidado y protección a la familia, no para entrar a mi casa y decirle cosas a mis hijos en contra de mis principios. Termino con esto. ¿Cuáles son los derechos que tienen los padres? Te voy a mencionar algunos, estamos hablando de derechos generales. Bueno, la Convención sobre los Derechos del Niño dice que los Estados partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y dice, los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. Cuba está suscrita a esta convención. Esto usted lo anota y donde usted se pare, usted dice, el Estado tiene que respetar mi derecho como padre. No solo porque la Biblia lo dice, no solo porque tengo todo mi derecho como cristiano, sino también porque incluso leyes internacionales me amparan en este aspecto. Dice también la Convención sobre los Derechos del Niño: los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiada para que el niño ejerza los derechos reconocidos con la presente Convención. Miren, que la escuela enseñe biología, yo le enseño a ellos vida, que la maestra le diga cómo son las reglas de la educación sexual de acuerdo a su edad. Pero sobre cambiar de género, sobre autopercibirse en su mente esa perversión, discúlpeme, yo jamás voy a estar de acuerdo con eso y lo digo hoy aquí, pero también lo diré en esas reuniones de padres. Lo diré donde tenga que decirlo, como dijo un pastor, un hermano, me dijo: pastor, Pinar del Río va a saber quién es este padre, porque me van a ver en todos los lugares necesarios, con calma, con pasividad, pero defendiendo a mis hijos. ¿Sabe por qué? Bueno, usted sabe por qué. Si no defiende usted a su hijo, ¿quién lo va a hacer? Dios está en los cielos, Dios está en su trono, Él sigue protegiendo nuestras vidas, pero nos está llamando en este tiempo a levantarnos con valentía y con argumentos sólidos, porque estas leyes internacionales hoy dicen esto, mañana pueden cambiar. Aunque todo esto cambie, yo en mi casa vamos a servir al Señor y yo voy a proteger a mi hija. Yo voy a proteger a mis hijos. Y eso puede traer otras consecuencias.
Termino entonces. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Algunos de estos ya Cuba no está suscrita, pero quiero leértelo aún así. Los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres de escoger para sus hijos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas. Aquí no aplica, pero eso es un derecho universal. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: los Estados partes reconocen que se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental. El enfoque de género, ¿sabe lo que está diciendo? La escuela es la primera familia. No. Si la escuela es la primera familia, es porque la escuela o el gobierno o los entes que rigen estas organizaciones acaban de destruir la familia. Porque la familia es el ente natural fundamental de toda sociedad. Existe antes que existiera el Estado. Existe incluso antes que existiera la iglesia. Tenemos ahí a Adán y Eva, la primera familia. Así que, hermanos, en cuanto a estos puntos, es importante que nosotros tengamos estas notas. Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Los Estados partes se comprometen a respetar la libertad de los padres. Lo vuelvo a decir. Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Cuba evidentemente no pertenece a ello, pero dice: los padres tienen derecho a que sus hijos reciban educación religiosa y moral. Dios permita que un día tengamos esta oportunidad. Y por último, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que Cuba es signataria. Cuba está suscrita a esto. Dice: los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Hoy no hay otro tipo de escuela. Yo quisiera que hubiesen escuelas cristianas. No existen. Pues en la que están, tendrán que buscar otras opciones. Si hacen ellos otras escuelas para los padres que quieran que sus hijos sean educados y enseñados con esas ideologías, me dolerá, porque esos hijos mismos y esos padres mismos un día van a venir aquí a la iglesia buscando del Señor por lo que hace el pecado. Porque el pecado se presenta, esto es lo que necesitan, y te consume. Termino como mismo empecé. Salmo 127, versículo 3. Dice de esta manera, este maravilloso texto: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Zacarías dice que el que toca a uno de sus hijos toca a la niña de sus ojos. Están intentando con estas cosas no tocarnos a la niña de los ojos, sino confundirnos a nuestros tesoros. Hermanos, oremos y actuemos con valentía y sobre todo con la guianza del Espíritu Santo. Oremos por nuestra nación, oremos por nuestros gobernantes, porque ellos son los que están a favor de todas estas cosas y ellos necesitan ver la luz de Cristo, porque esto trae maldición, perversión y confusión a los niños. En la siguiente conferencia vamos a responder otras 3 preguntas. ¿Cómo entonces nosotros tenemos que hablar de educación sexual con nuestros hijos en la casa? ¿Y qué nos dice la Biblia sobre todos estos elementos? Porque escucha, yo estoy casi seguro que algunos de aquí esta mañana tienen sus corazones cargados. Yo llevo meses, llevo 2 años con esta carga en mí. Pero aún así, el Dios que me dio a Ligester, el Dios que nos ha dado a nuestros hijos, está a nuestro lado. Pidamos a Dios que seamos fieles con estos temas. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te damos gracias y te pedimos, Señor, que tú seas nuestro protector y el protector de nuestros hijos. Mi nación, mi patria te necesita porque se muere sin Jesucristo. Nuestros hijos nos necesitan a nosotros. Los padres necesitan buscarte a ti, Señor, para entender que estamos en los últimos tiempos y tenemos que proteger este tesoro que nos has dado. Pero gracias, porque tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el final. Amén y amén.